Aprendida, amigo. Adelante, moderador. Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión, les doy la más cordial bienvenida a la sexta semana de investigación 2005, organizado por la Red Peruana de Universidades. Nos encontramos en la mesa de investigadores número 9 sobre ciencias e ingeniería. El día de hoy vamos a recibir las magistrales ponencias de los siguientes expositores: César Augusto Montesa Arbulú, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; el doctor Carlos Armando Polo Bravo, de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna; de la doctora Cintia Lisset Aspajo Villalaz, de la Universidad Nacional de Trujillo; y de la doctora Judith Isabel Flores Albornoz, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. En ese sentido, y siguiendo con el programa establecido, vamos a escuchar la primera ponencia en esta ocasión, a cargo del doctor César Augusto Montesa Arbulú, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, quien nos va a exponer sobre el siguiente tema: residuos agroindustriales para la remoción de metales pesados en aguas de consumo humano. Bienvenido, doctor César, y le dejamos en el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Vamos a ser ejecutivos en el tiempo. Sí. Permítame presentarme. César Montesa, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ingeniero químico. El tema de la exposición se centra en una preocupación latente en Lambayeque. Justamente es el tema de los metales pesados. Comencemos por el problema. Esta primera imagen del COIN es de 2019, donde se alertaba sobre la presencia de arsénico, plomo en aguas subterráneas, en agua de pozos subterráneos, para consumo humano, agua de consumo humano en el distrito de Morro. Esto es de 2019. Ojo, ya se tenía referencias de presencia de metales pesados en, en el distrito de Morrope. Y se presumía y se comprobó la presencia de arsénico y de plomo. Peligrosísimos ambos. Esta imagen de la derecha del el diario El Peruano es de este año. Y las fuentes de aguas contaminadas ahora ya no afectan solo a un distrito. Se habla de 13 distritos y 70 localidades en Lambayeque. El problema es latente. No hay solución todavía. Este año, en junio del 2025, el Colegio Médico lanza un comunicado donde está emplazando a las autoridades regionales respecto a este problema, porque cada vez son más numerosos los distritos en los que el agua de consumo humano tiene metales pesados y mayoritariamente plomo y arsénico. Bueno, alguien ilustrado dirá pues que el arsénico no es un metal. Y tiene razón, el arsénico es un metaloide, pero se les considera en la lista de metales pesados dado su gran densidad. La densidad del arsénico es alta, muy alta, y es tal cual la de un metal pesado. Por lo tanto, en la lista de metales pesados se considera al arsénico, siendo un metaloide. Y lo acompaña también su toxicidad. Es una especie química muy, muy tóxica. A ver, este es un mapa de la provincia de Lambayeque. La región Lambayeque tiene tres provincias: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque. Donde el impacto es mayor es en la provincia de Lambayeque. Le cuento, dirigiéndonos al mapa. Este es el lugar donde se detectó inicialmente morrope, arsénico y luego plomo.
Se ha detectado también en Mochumí, Tucumé, Illimo, Pacora, Jayanca, incluso Salas. ¿Sí? Nos preocuparía más que se complete toda la provincia. Olmos, Motupe, Lambayeque y San José. Faltan nomás que aparezcan ellos y se podría decir que toda la provincia de Lambayeque está contaminada. Incluso en la provincia de Freñafe también hay presencia de otros contaminantes serios. Hablemos rápidamente porque no hay mucho tiempo. ¿Quién es el arsénico? El arsénico es un metaloide, ¿sí? Tiene una virtud y que lo convierte en un problema. Es extremadamente soluble. Está presente, por lo tanto, al ser soluble en forma natural en concentraciones altas, sobre todo en aguas subterráneas. En varios países. En América del Sur contamos con Chile y Argentina. En el mundo sobresale Bangladesh, cuyas concentraciones de arsénico son terribles, terribles. ¿Cuál es el problema con el arsénico? Bueno, es una amenaza para la salud pública porque al estar presente en el agua para consumo humano, con ella se preparan alimentos, incluso se riegan cultivos alimentarios. Eso va a implicar que una persona que está expuesta a un consumo prolongado de arsénico a través del agua, de los alimentos, se ha encontrado arsénico incluso en leche de ganado vacuno en zonas de Morrope. ¿Qué es lo que va a producir? Bueno, produce lesiones cutáneas y produce cáncer. Y está asociado también a problemas cardiovasculares, diabetes. Se puede decir que hay una escala de toxicidad del arsénico, dependiendo de sus formas. Las formas inorgánicas son las más contaminantes. Y el arsénico tiene esta oxidación 3, 5, bueno, y está el arsénico elemental. Los más contaminantes son los compuestos inorgánicos trivalentes y los pentavalentes. Luego le siguen los compuestos orgánicos, los trivalentes, los pentavalentes, y al último en esta escala de toxicidad está el arsénico elemental. Resumiendo, la forma inorgánica es la más peligrosa. El estado de oxidación 3 es el más peligroso. A esto se suma su alta capacidad para solubilizarse, lo que lo hace fácilmente presente en el agua. Y eso, al ser tan soluble, es un problema y a la vez permite que se pueda eliminar en la orina y por medio de la transpiración y en las heces. Pero hay una tasa de acumulación en las personas que consumen agua contaminada con arsénico y suele fijarse en el hígado. Esto es queratosis en pobladores de Bangladesh. Es terrible esto. Eso fue el problema. Ahora vamos a hablar de las soluciones. Bueno, hay muchas formas de tratar el arsénico, de sacarlo del agua de consumo humano, del agua de riego. Una de ellas es tratarlos con absorbentes químicos. Hay de todo tipo, los que son muy caros a los que son bastante económicos. Nosotros hemos optado por los económicos, dada la realidad peruana. Hemos optado por el carbón activado. El carbón activado es una familia de absorbentes que tienen una particularidad, su alta porosidad. Su estructura carbonosa es similar a la del grafito, que es hexagonal. El carbón activado tiene una estructura carbonosa similar. El carbón activado se puede presentar granular en la imagen superior, en fibras, telas de carbón activado y nanotubos. En todos ellos se hace absorción de especies químicas. Nosotros hemos optado por la primera, la más sencilla, el carbón activado granular. Hacerlo a partir de quién es el problema. ¿Sí? Tenemos que encontrar un material precursor para preparar ese carbón activado de tal manera que pueda atrapar el arsénico. Bueno, existen muchos criterios para encontrar la fuente. El primero de ellos debe ser la disponibilidad. Hay absorbentes sintéticos que son capaces
de retener el arsénico. El gran problema es que son sintetizados en laboratorio y son muy caros, ¿sí? Y ya que la contaminación es masiva, se necesita un absorbente accesible, de bajo costo, y cuya producción esté al alcance de nuestra realidad. Y es así que nosotros fijamos nuestra vista aquí en Lambayeque en torno a nuestra realidad cercana. Somos una zona netamente agroindustrial. Así que empezamos a ver los productos, los residuos agroindustriales y su potencialidad para convertirse en material precursor de carbón activado. Se prefieren los residuos agroindustriales que tengan mucho carbono fijo y un porcentaje pequeño de cenizas. Definitivamente debe ser un producto vegetal, porque, bueno, tienen carbono presente, ¿sí? De los cuales se va a eliminar una serie de sustancias que están presentes y se va a retenerse su estructura esquelética carbonosa. Y eso se hace con un tratamiento térmico llamado pirólisis. Nosotros en Lambayeque somos grandes productores de arroz y se pila el arroz propio de Lambayeque y mucho arroz que se trae de la selva peruana, del nororiente peruano. Por lo tanto, tenemos un residuo agroindustrial del procesamiento que es la cascarilla de arroz. En la diapositiva anterior nos decía que se prefieren los materiales con gran cantidad de carbono fijo y un porcentaje mínimo de cenizas. Pues bueno, la cascarilla de arroz tiene un 15% de cenizas y podría ser considerado como no candidato para preparar carbón activado a partir de él. Pero la misma diapositiva nos dice que el material precursor debe ser disponible, no peligroso y de bajo costo. Y justamente es una de las características que tiene nuestra cascarilla de arroz. Es barata, es abundante. La agroindustria no sabe qué hacer con la cascarilla de arroz. La utilizan como medio combustible para quemarlo en sus secadores, para secar el arroz en cáscara, justamente. Un uso inteligente, práctico, pero acá hay otro, el que le vamos a pesar de su 15% de cenizas en promedio, puede ser útil, justamente por su gran accesibilidad. Este material carbonoso, vegetal, este residuo vegetal, tiene que carbonizarse y eso se hace mediante un tratamiento térmico, la pirólisis. Nuestro material va a liberar las sustancias que acompañan el carbono y luego tiene que activarse. Esa activación o es física o es química. Luego de eso, lo que obtengo es carbón activado. Luego de mucha investigación, nosotros optamos por la activación física. Tenía buenos resultados en China. Los chinos han logrado producir cascarilla de arroz, perdón, carbón activado de cascarilla de arroz tratado con nitrógeno como activante físico y con CO2. Para nosotros fue más accesible llegar al CO2. Y hemos producido carbón activado físicamente a partir de cascarilla de arroz y en un medio de CO2. No hemos ido por la activación química, hemos ido por la activación física. La pregunta es, ¿el carbón activado este producido, cómo es que puede retener el carbón, el arsénico? Bueno, el mecanismo de la absorción es bastante complejo y implica una serie de mecanismos que abarca desde la absorción física, el intercambio iónico, ¿sí? Lo explico con la imagen, ¿sí? Hay absorción fija donde el arsénico se deposita en la superficie, pero hay una serie de reacciones químicas que ocurren no una, sino muchísimas en paralelo. Por ejemplo, hay reacciones de precipitación en algunos casos. En otros casos hay formación de compuestos complejos. En otras hay intercambio iónico. Hay reacciones redos, hay atracción electrostática y todo esto ocurre en paralelo. Vale, decir, el mecanismo es bastante complejo.
Cuando se habla de carbón activado, mucha gente piensa que el carbón activado es carbono. Y no, es una estructura esquelética carbonosa y que producto de la activación física o química ha producido grupos funcionales. Y los grupos funcionales van a ser los anzuelos químicos que van a atrapar al contaminante, en este caso al arsénico. Aquí podemos ver una serie de grupos funcionales. Tenemos carboxilo, tenemos cianatos, carbonilos, hidroxilos, lactonas, en fin. Otro factor que es clave en la absorción es el pH. Para muestra un botón, tenemos aquí un grupo carboxilo y un grupo hidroxilo, y ellos son capaces de poder liberar los iones ácidos, ¿sí? De tal manera que va a tener este absorbente una conducta en la acidez y otra en la basicidad. Por lo tanto, la absorción está influenciada mucho por el pH. Bueno, yendo a la parte experimental, nosotros eh, conseguimos 30 kilos de cascarilla de arroz, fue lavada para eliminar las impurezas, la secamos en una estufa a 120 grados por una hora. Esa cascarilla fue molida, ¿sí? Pulverizada en este equipo, todo esto de nuestros laboratorios. Lo pulverizamos y luego lo llevamos a un tamiz vibratorio. En ese tamiz lo pasamos por el más pequeño de todos, que es el Maya 60. Teníamos cascarilla de arroz de tamaño muy, muy pequeño, molida, pulverizada, tamaño al más pequeño que. Bueno, esta es nuestra mufla que tiene una conexión para un balón de gas. Aquí se conectó el CO2. Y esta es nuestra cascarilla que entró una tremenda cantidad de pruebas hemos hecho. Hemos trabajado, primero trabajamos sin CO2 y luego con CO2 en dosis, en flujos altos, entre comillas, y a flujos moderados. Los resultados fueron totalmente diferentes, ¿no? E incluso modificamos nuestro carbón activado antes del tratamiento, como decían los artículos científicos de referencia, y logramos resultados espectaculares. Bueno, lo primero fue una seguidilla de errores, donde nos pasó de todo, ¿no? Bueno, este es el balón de CO2, es CO2 de altísima pureza. Lo trajimos desde Lima, un problema conseguirlo. Esta pureza de CO2 no es comercial en esta parte, así que tuvimos que esperar bastante para que nos llegue de Lima. Eh, Trabajar con CO2 es un problema, ¿no? Porque congela el entorno. Como pueden ver, se está produciendo hielo en las válvulas. Y esta nubosidad que se está produciendo es el resultado inicial de la carbonización. Cuando elevo la temperatura, ¿sí? Aquí en la imagen se puede ver que está en 632 grados. Nosotros hemos trabajado a 850 grados. Produjimos mucho carbón activado a diferentes temperaturas y no funcionó en muchos casos. Los mejores resultados los tuvimos a 850 grados. Lo que están saliendo son los gases producto de la carbonización de nuestras cascarillas de arroz. Están que salen los volátiles. No salió mal, mejoró, hasta que salió perfecto. Muchas pruebas, muchos meses en el laboratorio, hasta que logramos obtener un carbón activado, se puede decir de calidad, a simple inspección. Había que comprobarlo física y químicamente que era bueno. Nuestro carbón activado se modificó. El carbón activado en sí no es un gran absorbente del arsénico, ¿sí? Hay un agente químico que es el hierro en sus versiones. Nosotros hemos utilizado cloruro férrico, ¿sí? No pudimos conseguir óxido férrico de alta pureza para modificar nuestro carbón activado y utilizamos cloruro férrico comercial, reactivo químico, claro está, químicamente puro. Hicimos una solución 0,02 molar y lo mezclamos con nuestro carbón activado, ¿no? Este es un rotator.
Se hizo la mezcla, lo hemos hecho de muchas formas, esta es una de ellas. Y nuestro carbón activado modificado eh, lo llevamos al laboratorio de servicios de la UNI, el Avisor. Queríamos comprobar primero si el hierro ya era parte del carbón activado. Bueno, este es un reporte, un informe de ensayo hecho a nuestra muestra del carbón activado, hecho por espectrometría de fluorescencia rayos X de energía dispersiva, el EDX, donde se comprueba que el hierro en la cascarilla de arroz es 0,217%. ¿Sí? Nótese que hay abundante silicio, es propio de la cascarilla de arroz. Repito, 0,217% de hierro. Esto es antes del tratamiento. Luego de la modificación, el hierro subió a 10,464%. Vale decir, la modificación hizo que el hierro se impregne en nuestro carbón activado. Por esa parte, tuvimos un gran avance. Luego, nuestra muestra fue enviada también a la UNI y en paralelo a San Marcos, al Laboratorio de Ciencias Físicas de posgrado. Y ellos nos hicieron el FTIR, la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, de 4 muestras de carbón activado. Enviamos carbón activado modificado con CO2, sin modificar, con CO2 y sin modificar con el compuesto férrico. Cuando la modificación es el agregado del compuesto férrico, ¿sí? Lo hicimos modificado y con bajo flujo de CO2 y carbón activado sin CO2 y sin modificar. Y modificado, perdón. Los resultados fueron espectaculares. La línea roja, que es esta que sobresale, la más alta, se obtuvo del carbón activado que estaba modificado con cloruro férrico y tratado con CO2. Y estos picos en el reporte de la gráfica de, que nos dio San Marcos, ¿sí? Lo hice en una sola la comparación. Estos picos corresponden a grupos funcionales ya conocidos. Estos son las huellas digitales de los grupos funcionales. ¿Sí? Se puede notar de que la muestra en azul de carbón activado con CO2 no modificada apenas tiene, prácticamente no tiene grupos funcionales. En verde, con bajo flujo de CO2, tiene muy poco. ¿Sí? En rosado, carbón activado modificado con CO2 y bajo flujo también tiene, pero no tan alta la presencia de los grupos funcionales. Lo que está diciendo es que la presencia del CO2 aumentó la proporción de grupos funcionales en mi carbón activado y la presencia del hierro también. Eso lo hemos separado e identificamos los grupos funcionales. Básicamente tenemos grupos carboxilos e hidroxilos en porcentajes grandes. ¿Sí? La UNI nos reportó los resultados y calificó nuestra muestra de carbón activado. O sea, era carbón activado, lo comprobamos por el FTIR. San Marcos nos comprobó la abundancia de los grupos funcionales y también se había comprobado de que el hierro ya estaba dentro de la estructura carbonosa. ¿Sí? Y eso indicaba una potencialidad en la interacción con especies inorgánicas y nos permitió ir tras el arsénico. En San Marcos hicimos esta, nos trataron nuestra muestra, lo observaron en el microscopio electrónico, esto es una micrografía de nuestro carbón activado y se puede notar que existen capas, ¿sí? Y se pueden notar los poros. Y aquí está la escala. Y la escala nos permite ver que estos poros encajan dentro de lo que se llama mesoporo. Y un mesoporo es lo que se requiere para atrapar arsénico, no un microporo. El tamaño de los poros más pequeños, ojo que aquí está la escala en la parte inferior, no permitiría atrapar el arsénico. Para producir arsénico se necesitan mesoporos. Y aquí están los poros y son del tamaño ideal para poder atraparlo. Todo se estaba cumpliendo según los antecedentes. ¿Sí? Más amplio.
Con los visos buenos del análisis instrumental, lo Profesor, que disculpe, le comentó. pedimos que pueda ir terminando su presentación también. Sí, 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 acelero. Hicimos el tratamiento de las aguas contaminadas en esta prueba de jarras y los resultados obtenidos fueron los siguientes, ¿no? El agua inicialmente contenía 0,038 partes por millón de arsénico, cuando la norma era 0,010, es 0,010 partes por millón. La línea roja es la concentración del agua, ¿sí? Y el punto más bajo que logramos fue 0,05 luego del tratamiento. Lo hicimos a tres pHs diferentes y los mejores resultados se obtuvieron a pH 6,5, como puede verse en la gráfica del centro. ¿Sí? Ahí están las tres comparadas y el mejor pH para el tratamiento fue 6,5, aquí en la línea púrpura, y la concentración y la dosis, perdón, de carbón activado fue de 1,25. Aquí se puede visualizar. A 6,5 se obtuvo los mejores resultados. Se redujo en 7 veces la concentración de arsénico en el agua contaminada. Ojo, agua para consumo humano. En resumen, el pH ideal para el tratamiento fue 6,5, la dosis fue 1,25 gramos por cada litro de agua contaminada. Ojo, la concentración de arsénico fue alta, ¿sí? Fue 4 veces por encima del límite máximo permitido. Bueno, termino mis referencias. Gracias por su atención y dispuesto a responder sus preguntas. Muchas gracias al doctor César Augusto Montésar Bulú de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo por esta destacada exposición sobre el tema residuos agroindustriales para la remoción de metales pesados en aguas de consumo humano. Si hubiera alguna intervención, muy bien, muchas gracias. A continuación, procedemos a invitar al doctor Carlos Armando Polo Bravo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna con el tema destilador geotérmico solar para descontaminar metales pesados de aguas geotermales. Doctor Carlos Armando Polo Bravo, le damos el uso de la palabra para que pueda hacer su exposición. Buenas tardes. Le voy a compartir Ok. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se puede apreciar. Muy bien. Eh, el tema a tratar es destilador geotérmico solar para decontaminar metales pesados de aguas geotermales, que es un problema muy común en la parte andina de Tacna y de nuestro país y de muchos países sudamericanos, sobre todo aguas que emergen de campos geotermales. ¿Quién ha motivado a realizar este trabajo? Primeramente, el contenido. Vamos a hacer una explicación muy rápida acerca de la problemática autoandina, acerca de los metales pesados y sus consecuencias, los campos geotermales en la región Tacna, cómo está compuesta químicamente esas aguas geotermales, qué cosa es el destilador geotérmico solar que se ha desarrollado y qué resultados y qué conclusiones hemos obtenido con este sistema. Eh, la problemática. Uno de los grandes problemas para aumentar la disponibilidad de agua en el mundo y la tendencia, la recomendación mundial es que faltan tecnologías simples y funcionales de bajo costo y sobre todo que sean accesibles a la población rural y que sobre todo se usen energías renovables y limpias para estos procesos. La población altoandina regional consume agua con alto contenido de metales pesados, el agua que proviene de sus 6 campos geotermales. Tiene muy alta concentración de arsénico y metales pesados que están siendo bioacumulados en la población, afectando su salud.
En estas regiones se tienen dos recursos energéticos renovables muy grandes, que es el energético geotérmico de baja entalpía y que se pierde el medio ambiente, y también cuenta con un alto potencial energético solar. En esa zona los servicios básicos son muy escasos, de manera que la logística para realizar investigación es muy compleja. La región cuenta con 177 fuentes de aguas geotermales con flujos que varían entre 1,2 a 78,6 litros por segundo y temperaturas entre los 10 y 90 grados centígrados. Su climatología es muy extrema y muy diversa. En épocas del año llega hasta los menos 20 grados centígrados. En la época de verano cae lluvia y granizo. Hay ráfagas de viento y la humedad va desde un valor muy bajo hasta valores muy altos. La zona altoandina es de extrema pobreza. Los pobladores viven con una economía de subsistencia. Si hablamos de la región y de la parte andina, son 52 comunidades que están afectadas en un 65% con niveles altos de arsénico por encima de lo que establece la Organización Mundial de la Salud y la DIGESA. Bueno, ya el colega que me ha antecedido habla un poco, ha definido bien qué efectos causan los metales pesados, ¿no? Sobre todo en la población, como también afecta a las plantas. Entonces, se consideran como metales pesados el plomo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, ya lo definió claramente, pero que cada vez se van bioacumulando, ya sea por contacto, por consumo o por inhalación, ¿no? En el cuerpo humano, que superan los límites máximos permisibles y que afecta al organismo como tal y también a los animales como también a las plantas. El más tóxico es el orgánico. ¿Dónde se tiene esto? Se tiene pues en el agua que brota de los campos geotermales por el uso de los agroquímicos, que hoy en día muchos se usan en la agricultura y que van afectando la calidad del aire, del suelo, el agua, como también proviene de las plantas generadoras de energía o del parque automotor que usa combustibles fósiles, sobre todo petróleo, o también de las actividades mineras y metalúrgicas. Afectan al cuerpo humano y producen cambios en su estructura genética del ADN, produciéndose una serie de tipos de cáncer, según reportes o evidencias científicas realizados por investigadores en diferentes partes del mundo. Pero hay algo más importante que plantea una de las más severas problemáticas que comprometen la seguridad alimentaria y la salud pública a nivel global y local. Acá podemos ver muy realmente que en la parte alto andina, sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentran los 6 campos geotérmicos en la provincia de Tarata y en la provincia de Candarave de la región Tarma. En la región del cinturón de fuego, algunas vistas de cómo brota realmente el agua del subsuelo, ¿no? Y este color blanco indica la presencia de mucho boro. ¿Mm? Por eso uno de los campos geotermales que corresponden a estas fotos es a la de Borateras, que viene de Boro, y acá se puede observar cómo emerge el agua caliente hacia la superficie terrestre como agua caliente y también como vapor. A esto es lo que llamamos aguas geotermales de baja entalpía. Según el INGEMET, que ha hecho estudios sobre esto, ha hecho una clasificación química de las aguas de los 6 campos geotermales, pero acá muestro la de 2, de Borateras, y la de Calientes, y podemos ver que contiene sodio, potasio, litio, calcio, magnesio, fierro, aluminio, cloro, sulfatos, fierro, boro, arsénico. Y si vemos acá en el rectángulo rojo,
vemos que las concentraciones de arsénico no son nada comparables con lo que mostraba el colega. Altas, 8,66 miligramos por litro, 6,33, 5,0,1 en calientes y en volateras, puede llegar hasta 14,8, dependiendo de la fuente que emerge hacia la superficie terrestre. Entonces, esto es un gran problema porque este es el agua que se va a las cuencas y ese es el agua que consume la población altoandina. Todo un gran problema. Entonces, ¿qué cosa es el destilador geotérmico solar que hemos desarrollado? Ahí se muestra a la izquierda unas figuras, unos esquemas, acá las dos primeras, y este ya es el destilador funcionando en el campo geotérmico para justamente descontaminar estas aguas. Es un sistema híbrido que funciona con dos tipos de energías renovables, la geotérmica de baja entalpía y la solar global, que produce agua destilada durante las 24 horas del día, todo el año, sean los días nublados, seminublados o despejados, y funciona con el aporte energético del calor sensible de esa agua geotermal y también la irradiancia solar global que incide durante el día. Durante la noche solo funciona con energía geotermal y en el día la combinación solar-geotermal. Para ello, el agua caliente tiene que ingresar al sistema y dentro de la cámara es donde se evapora el agua y se condensa sobre la superficie interior del vidrio y esa agua condensada es la que cae por gravedad en las cuatro paredes y eso es lo que se cuantifica como para determinar la producción o el rendimiento o la productividad del sistema. Y el agua tiene que entrar a una determinada temperatura y eso lo determina el agua que sale a una determinada temperatura del sitio donde está funcionando el sistema. Algunas características, algunas dimensiones, materiales que hemos usado, ¿no? Este es un sistema que tiene un área de 0,8 metros cuadrados, ¿no? Una altura de 47 centímetros. Se han usado materiales como el acero inoxidable para la tina, para que no reaccione o no se oxide con el agua que contiene muchos metales en la carcasa, fierro galvanizado, vidrios como cobertores inclinados y verticales, ¿no? Y acá sí tiene algunas de las dimensiones que son importantes. El volumen de la cámara es de 268 litros y el volumen del agua en la cubeta es de 96 y el volumen total de la cubeta es de 120 litros. Esas son las características geométricas y los materiales. Acá se muestra en este cuadro que el sistema además funciona bajo tres formas. Solo geotérmica, solo solar geotérmica, SOGE, solo geotérmica, SG y solo solar. Entonces, hemos utilizado agua geotermal con una concentración inicial de 9,580 miligramos por litro y hemos obtenido agua destilada a 0,029 miligramos por litro. Con el sistema geotermal se bajó a 0,039 y con el solo solar a 0,029. Si hablamos de eficiencia de reducción, el sistema solar geotérmico lo ha hecho con una eficiencia de 9,7%, el solo geotérmico 99,59% y el solo solar 99,7%. Es un gran avance utilizando energía que es gratis, que es la geotérmica solar, geotérmica de baja entalpía y la solar global, que son abundantes en esa zona. Si hablamos de los metales pesados, los otros metales pesados, como el arsénico, el boro, el bario, el calcio, el potasio, el litio, el magnesio, el manganeso, el sodio, el fósforo, silicio y el estroncio, acá podemos ver los valores que se han obtenido en cada forma de funcionamiento. ¿Mm? Acá estos son los valores de la fuente.
los valores iniciales. Esto es lo que es el agua destilada obtenida con el funcionamiento solar geotérmica. Esta con la solo solar y esta con la solo geotérmica. ¿Y cuáles son los límites máximos permisibles que nos indica la OMS y otros organismos nacionales e internacionales? Acá se pueden ver para el arsénico 0,010, para el boro 1,5, para el bario 1,7, para el manganeso 0,4, para el sodio 200. Y acá en esta columna podemos ver la eficiencia de reducción de la disminución de la concentración de estos elementos con este destilador. El arsénico en un 99,99%, el boro y idénticamente, el bario en 92%, el calcio en 94,93%, el potasio en 99,38%, el litio con 99,72%, el manganeso con 98,25%, el manganeso a un 100%, el sodio a un 99,43%, pero la eficiencia de remoción del fósforo y el silicio son bajas, 10,56, 19,04, y la del estroncio en un 99,51%. Entonces, esto nos indica ya la utilidad de este destilador. Pero también hemos evaluado no solamente la eficiencia de remoción de metales, sino hemos hecho una caracterización térmica y energética del sistema. Y acá podemos ver cómo es el volumen de agua destilada en función de las horas del día, ¿no? Partiendo de la temperatura inicial del agua geotermal. Ahí vemos el funcionamiento acá en esta diapositiva, cómo funciona. Ahí tiene que tener una pequeña hidráulica, un sistema pequeño hidráulico para que alimente el agua al sistema. En este caso no hemos usado bombas, sino todo es por gravedad, aprovechando el gradiente del terreno. Y aquí vemos cómo está funcionando el sistema durante la noche. ¿Mm? Y acá es la presentación del funcionamiento solo solar. Ya se desconecta la alimentación. Y vemos acá en esto cómo es la producción de agua bajo el sistema solar geotérmico, mucho mayor que del solo solar. En esta otra podemos ver cuál es la producción de agua horaria las 24 horas del día bajo el sistema solo geotérmico. Para ello, para la evaluación, indudablemente en el día teníamos que tapar el destilador para que no le llegue la irradiancia solar, a efecto que solamente podamos evaluar cuál es la destilación, el volumen, usando solo la energía geotérmica de baja entalpía. Bueno, son ya curvas y ahí podemos ver cómo es la producción, ¿no? del volumen de agua durante el día y durante la noche. En el día, pues hay el aporte solar, acá se puede ver que hay un pequeño incremento, pero en la noche ya la situación es para esta forma de funcionamiento, ¿no? Solar geotérmica, que el azul, la roja, solo geotérmico y solo solar, se puede ver acá. Acá hay prácticamente la diferencia, no hay mucho, pero durante el día sí es un poco apreciable. Y acá vemos la producción ya acumulada en cada una de las formas en las 24 horas del día. La solar, pues está acá más. Se oculta el sol, no hay aporte solar. Ahí solamente sigue el aporte geotérmico. Si nosotros vemos ya la producción, si hablamos del volumen, en este caso bajo la forma solar geotérmica, 31,6 litros por día, a una velocidad de 1,3 litros por hora y con una productividad diaria de 39,5 litros metros cuadrados día. Para la solo geotérmica, 29,98 litros a una velocidad de 2,24 litros por hora con una productividad de 37,482 litros metros cuadrados día. Y acá tenemos la de solo solar, mucho más baja, 4,6 litros, y con una productividad de 5,7 litros por metro cuadrado día. Estos valores claramente son importantísimos porque nos dice que el destilador es más eficiente, es más productivo
bajo el funcionamiento solar geotérmica. Ahora, en esa zona llueve en promedio anual 250 milímetros de lluvia. Y justamente en los días que hemos estado evaluando, llovió durante 3 horas continuas eh, y cayó granizo a la vez. ¿Y qué es lo que hemos observado en esas 3 horas? Que las temperaturas de la superficie interna y externa del vidrio disminuyen. Y eso conlleva a que en un promedio de 3 horas el volumen de agua se incremente en un 18%. Es un dato muy importante y eso obedece al principio físico que si la superficie de condensación se enfría, aumenta la condensación del agua. En este caso del vapor dentro del sistema y sobre la superficie interna de los vidrios o de los cobertores. Este es un aspecto muy importantísimo porque si consideramos esos 250 milímetros de lluvia en el año, más las heladas que caen en la época desde mayo hasta agosto, entonces habría que hacer una evaluación más integral durante todo el año para ver realmente cuál es la producción real de este sistema bajo el destilador que hemos usado. Indudablemente este es un prototipo experimental y que se puede ir mejorando con la idea ya de convertirlo posteriormente esto en un proyecto social a cargo de la municipalidad o del gobierno regional para mejorar la calidad de vida de la población. ¿Cuál es el aporte cuando funciona solo solar? 100%. ¿Cuál es el aporte solo geotérmico? 100% geotérmico. Pero ¿qué pasa cuando funciona en forma híbrida, solar geotérmica? El aporte solar es 25,29% y el aporte geotermal es 74,71%. Finalmente, indicar que las aguas geotermales de los 6 campos geotermales que tiene la región Tacna contienen 30 elementos pesados de altas concentraciones, por encima de lo que se establece a través de los límites máximos permisibles. Se ha diseñado y construido un destilador híbrido geotérmico solar experimental. He revisado toda la bibliografía que puede existir en la base de datos y es el único en el contexto mundial. No hay otro sistema, no hay experiencias bajo ese objetivo. Funciona con la solar global y la geotérmica de baja entalpía, bajo las 3 formas: solar geotérmico, solo geotérmico y solo solar, y se han construido usando materiales que se adquieren en el mercado local, que son de bajo costo, es de simple tecnología, es funcional, funciona sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar bajo condiciones climatológicas extremas que he indicado. Reduce la concentración de los metales pesados con una alta eficiencia. La productividad para el sistema solar geotérmico es de 40,8 litros metro cuadrado día a una velocidad de destilación de 1,3 litros por hora. Para que ustedes tengan una idea, un destilador solar, si lo utilizamos acá en la costa para destilar agua de mar, de 1 metro cuadrado aproximadamente le va a producir entre 2 a 3 litros por metro cuadrado. El de acá produce 40,8 en un día. Entonces, es un sistema altamente que requiere, como les decía, aún todavía mejorarlo. Y el agua geotermal que se ha usado ingresa al sistema a un flujo constante de 7,3 litros por minuto y a una temperatura de 69 grados centígrados. Y sale más o menos a 64. Eso implica que esa agua que todavía sale del sistema la podemos seguir destilando en un sistema en serie o en paralelo para indudablemente tener mayores volúmenes de agua destilada. Indudablemente que ese clima extremo favorece la producción de agua destilada.
Y ya les decía que en un tiempo de lluvia y granizo de 3 horas, el volumen destilado se incrementa en un 18%. Finalmente, se ha desarrollado un destilador geotérmico solar que destila agua geotermal a volúmenes mayores que un destilador solar activo o pasivo. Reduce eficientemente la concentración de metales pesados y que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de la población altoandina de la región Tacna y desde luego de otras similares nacionales e internacionales que cuenten con ese recurso. Y este proyecto o este sistema se enmarca en los objetivos 3, 6, 7 y 13 del desarrollo sostenible. Ahora que hablamos de universidades de emisión cero, que hablamos de universidades sostenibles, pues indudablemente tenemos que, como universidad, como academia, solucionar problemas que se presentan en nuestras regiones y en nuestro país. Y este resultado va en ese camino. Finalmente, yo quiero agradecerles con una vista que ustedes se ven ahí para trabajar en esta zona donde no hay agua potable, donde no hay energía eléctrica y para que los sistemas de monitoreo funcionen, hay que llevar paneles solares para tener energía eléctrica y llevar todo lo necesario para poder estar ahí haciendo el monitoreo o la evaluación correspondiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial al doctor Carlos Armando Polo Bravo de la Universidad Nacional Jorge Basá de Groma por su destacada exposición denominada Destilador Geotérmico Solar para descontaminar metales pesados de aguas geotermales. Muy bien, si hubiera alguna pregunta, pueden hacerlo ahora. Muy bien, seguidamente vamos a presentar a la doctora Cintia Lisset Aspajo Villalaz de la Universidad Nacional de Trujillo, quien nos va a exponer sobre el tema vida útil de galletas con harina de subproductos agroindustriales y tubérculos andinos de la libertad. Muy bien, bienvenida, doctora Cintia. Buenas tardes a todos, gracias. A ver, voy a proyectar un momento. ¿Me indica si se observa la presentación? Sí, sí se observa. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero iniciar agradeciendo la invitación para este evento. Bueno, quien les habla es docente del Departamento Académico de Química Biológica y Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo. Y en esta oportunidad les voy a exponer el tema vida útil de galletas con harina de subproductos agroindustriales y tubérculos andinos de la libertad. Bueno, el contenido de esta exposición abarca una pequeña introducción con respecto a puntos claves sobre calidad, vida útil, residuos agroindustriales y tubérculos andinos, una descripción de la metodología utilizada, los resultados obtenidos y al final un agradecimiento y las referencias bibliográficas principales. Bien, cuando hablamos de calidad de un alimento, nos referimos al cumplimiento de los parámetros microbiológicos, físico-químicos, sensoriales y nutricionales que este debe tener y van a depender de la naturaleza del mismo. Van a ser diferentes para, por ejemplo, un derivado lácteo como un queso o un derivado cárnico como un canoso, un embutido. Y así. Con respecto a la vida útil, esta se define como el periodo de tiempo durante el cual un producto alimenticio permanece inocuo y conserva las características sensoriales, físico-químicas, microbiológicas, nutricionales y, de ser el caso, funcionales deseadas. También podemos definir a la vida útil como el periodo de tiempo en el que se produce una disminución, una baja tolerable de la calidad de este alimento. Los cambios que se puedan dar en los alimentos pueden deberse a factores extrínsecos como el procesamiento, el almacenamiento y la manipulación, también inclusive los envases, que conllevan un deterioro de su calidad e incluso puede tener efectos nocivos para la salud.
También se pueden dar cambios por factores intrínsecos como la composición o formulación de un alimento y la calidad y la composición también de las materias primas que se utilizan. Para determinar la vida útil de un alimento se pueden utilizar diferentes tipos de pruebas o de metodologías. En el caso de las investigaciones que voy a presentar, se incluye lo que viene a ser la prueba de vida útil acelerada, la cual determina si el estándar de calidad ha sido sobrepasado o no, lo cual no significa necesariamente que el alimento no sea apto para consumo. Factores críticos como la temperatura, la humedad y la luz se eligen comúnmente como parámetros en este tipo de estudio. La vida útil de los alimentos es de gran interés, ya que refleja su perfil nutricional, funcional, sensorial y de seguridad. Las investigaciones que presentaré eh, en esta se eligió como alimento a las galletas, ya que son alimentos de fácil preparación, son económicos, de fácil acceso para los consumidores y pues con las cuales, variando su formulación, podemos tener grandes cambios en su aceptabilidad por las características que estos puedan tener. Hay estudios, solamente he puesto algunos, en los que, por ejemplo, se está utilizando galletas formuladas, perdón, con hojas de moringa o también con una planta que se llama lágrima de Job o lágrima de Moisés. También elaborando galletas sin gluten, que es una tendencia actual, por ejemplo, utilizando arroz, trigo sarraceno, que es un pseudo cereal asiático libre de gluten. Inclusive se está utilizando harinas de hongos, como el hongo ostra o champiñón ostra, y también, por ejemplo, polvo de hojas de zapote y remolacha. Entonces, en las investigaciones a presentar, se realizó una evaluación de la vida útil de galletas con residuos agroindustriales. Se utilizó para ello peladilla de espárrago y brácteas de alcachofa como residuos agroindustriales que abundan mucho en la región de Libertad por ser una región importante en el sector agroindustrial. Estos residuos se acumulan en toneladas y eso está conllevando una problemática ambiental que hay que intentar solucionar. Y también se realizó el estudio con harina de mashua, que es un tubérculo andino oriundo de la región andina que crece entre los 2.800 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estas fuentes, estos nuevos ingredientes, perdón, son considerados como fuentes de fibra dietaria importantes y se utilizaron para elaborar galletas, básicamente galletas integrales, podríamos decirlo así, que pueden ser orientadas para consumo humano después de los estudios que se deban realizar para ello. La metodología en general abarca tres puntos importantes: la obtención de la harina, la elaboración de las galletas y el estudio de vida útil acelerada. Con respecto a la obtención de la harina de residuos agroindustriales y de tubérculos andinos, tienen un procedimiento similar. Se realizó la recepción de los residuos a partir de empresas agroexportadoras, se realizó una selección de los mismos, un lavado y desinfección, una molienda húmeda para facilitar el proceso de rastreo de almidón con lavados consecutivos con agua potable, un secado entre 45 a 50 grados Celsius, una molienda seca y finalmente un tamizado y envasado de partículas con tamaño entre 151 y 450 micrómetros. Con respecto a las harinas de tubérculos andinos, la recepción y selección de los mismos, un lavado y desinfección, un secado entre 60 y 65 grados Celsius y la molienda seca conllevando a un tamizado y envasado de partículas entre 151 y 450 micrómetros. Con respecto a la formulación de las galletas, esta se realizó tomando como referencia el estudio realizado por Kumari et al. Con modificaciones, el cual basó su formulación en la formulación de estándar de la OAC con ciertas modificaciones también. Para el estudio de las galletas con residuos agroindustriales, estas se agregaron a un 5%, tomando como referencia una galleta integral con salvado de trigo y los tratamientos experimentales en sí, con harina de peladilla de espárrago y la harina de brácteas de alcachofa. Con respecto al estudio con galletas con harina de mashua, el tratamiento control o grupo control fue una galleta formulada con harina de trigo y los tratamientos experimentales con harina de mashua amarilla al 5 y al 10%. Los demás ingredientes se mantuvieron constantes. Ahora, con respecto al estudio de vida útil, la prueba acelerada de vida útil se realizó bajo condiciones de almacenamiento a tres temperaturas, a 25, 35 y 45 grados Celsius.
Y durante 18 días de evaluación se realizó la determinación del parámetro humedad por el método de secado en estufa. Con los datos obtenidos de humedad, se realizó la determinación del valor de K, que viene a ser la velocidad de deterioro. Se aplicó el método de Arrhenius y con lo que se obtuvo, se determinó que la velocidad de deterioro sigue una cinética de orden exponencial o de primer orden. Luego se analizó, se determinó el tiempo de vida útil y también se realizó la determinación del factor de aceleración para la reacción de degradación, el factor Q10, que básicamente nos indica el incremento de la velocidad de deterioro cada 10 grados Celsius. También se llegó a determinar la vida útil a varias temperaturas de almacenamiento después de obtener el factor Q10 a temperaturas cuya diferencia es menor a 10 grados Celsius. Dentro de los resultados obtenidos, bueno, esta es una imagen referencial de las galletas elaboradas. Estas son galletas con harina de peladilla de espárrago. Y para el estudio de las galletas con residuos agroindustriales, en las figuras 2, 3 y 4, se observa cómo la humedad, a medida que se incrementa la temperatura en los tres tratamientos, la humedad va disminuyendo a medida que incrementamos la temperatura. Por ejemplo, aquí que está en verde, en las tres figuras, lo que viene a ser la humedad a 45 grados Celsius. A la par que la humedad va disminuyendo, la velocidad de deterioro va aumentando conforme se va incrementando la temperatura. Estos son los valores de K o de velocidad de deterioro corregidos. Con estos valores se llegó a determinar la vida útil mediante la determinación también del factor Q10 y en rojo está resaltado los tiempos de vida útil estimada en días de los tres tratamientos a las tres temperaturas analizadas. Ahora, con estos datos nosotros podemos obtener la vida útil a diferentes temperaturas de almacenamiento. Considerando, por ejemplo, se puede trabajar con interpolación y extrapolación de resultados, como lo que se presenta aquí en la tabla 1, y también se puede determinar la vida útil estimada tomando como referencia una temperatura base. Se ha tomado como referencia aquí para cada tratamiento las temperaturas bases trabajadas en el estudio 25, 35, 45 grados Celsius y aplicando la fórmula correspondiente, determinando a diferentes temperaturas cuya diferencia es menor a 10 grados Celsius, determinar su factor Q10, que normalmente aproximadamente es 2 en general, y con ello determinar los diferentes tiempos de vida útil. Es preferible elegir un valor basado en la combinación de temperaturas altas para obtener así una fecha de caducidad estimada mínima. Ahora, está resaltado con rojo las temperaturas obtenidas en el estudio y que se puede evidenciar que son las mismas, ¿no? En ambas tablas. Ahora, con respecto a lo que es el estudio con galletas con harina de mayo amarilla, ay, pido disculpas acá por el título, acá es mayo amarilla, aquí se puede evidenciar también cómo la humedad va disminuyendo a medida que se incrementa la temperatura. Y los valores de K, en este caso de la velocidad de deterioro, va incrementándose a medida que la temperatura va aumentando. La humedad, aunque no es un factor limitante cuando hablamos de deterioro en alimentos con baja humedad, como lo que son las galletas, sí conlleva a que esa disminución de humedad va a hacer que los otros componentes, otros sustratos reactivos se incrementen, se concentren más. ¿Y esto a qué conlleva? A reacciones de deterioro, por ejemplo, o que están relacionadas con la pérdida justamente de la calidad del alimento, como lo que son oxidaciones lipídicas, reacciones de Maillard, degradación de pigmentos. También puede afectar la textura de los alimentos, ya que puede conllevar a afectar el fenómeno de retrogradación y con ello generar un endurecimiento mayor en galletas que están sometidas a temperatura de almacenamiento más altas. Entonces, esto este tipo de estudio nos indica cómo, si nosotros variamos el tipo de residuo agroindustrial, por ejemplo aquí, a medida que vamos variando el tipo de residuo agroindustrial, tomando como referencia las galletas típicas integrales que tienen salvado de trigo, cómo la vida útil de estos alimentos va a ir variando. En el caso de las galletas con residuos agroindustriales, la vida útil de estas galletas ha ido disminuyendo en comparación a la galleta con salvado de trigo.
¿Qué sucede con la extracto de alcachofa? En estudios que hemos realizado anteriormente, que viene a ser con respecto a la determinación de las propiedades in vitro de estos subproductos agroindustriales. En el caso de la extracto de alcachofa, estas tienen una gran o una alta capacidad de hinchamiento, una alta capacidad de retención de agua. Esto va a conllevar una disminución mayor de la humedad. Si observamos aquí, una mayor disminución de la humedad y como consecuencia, la vida útil de este alimento va a disminuir mucho más en comparación a las galletas tradicionales con salvado de trigo como ingrediente integral. Con respecto a las galletas con harina de mashua, aquí ustedes pueden observar cómo la vida útil va a ir disminuyendo en comparación a la galleta control, la galleta con solo harina de trigo, aunque no hay una variación muy grande entre el 5 y el 10%, sí hay una evidencia de la disminución de la vida útil en comparación a si no se adicionaran al alimento. Igual aquí también en las tablas 3 y 4 se puede evidenciar los diferentes tiempos de vida útil, sea trabajando con interpolación y extrapolación de los resultados, como también con el factor Q10 a diferentes temperaturas, cuya diferencia es menor a 10 grados Celsius. Con este estudio nosotros podemos concluir que a medida que se incrementa la tasa de deterioro, la velocidad de deterioro, también se va a incrementar la pérdida de la calidad y una disminución de la vida útil de estos alimentos. Este tipo de estudios nos permiten determinar cómo la vida útil de un alimento puede variar si las condiciones, por ejemplo, de distribución, de almacenamiento, hasta que llega al consumidor, esta puede verse afectada por estos factores extrínsecos y también por factores intrínsecos como lo que viene a ser la composición. Y esto es importante para cuando queremos estudiar nuevos alimentos que puedan ir al mercado, pues hay que hacer este tipo de estudios antes de lanzarlos al mercado y evaluar también cómo podemos utilizar ingredientes como subproductos agroindustriales, generando una alternativa también para su aplicación y disminuir el impacto que tienen estos en el medio ambiente, como también empezar a utilizar estos tubérculos andinos que, aunque no es muy frecuente su consumo, por ejemplo, en la costa, pero sí en regiones, por ejemplo, como en sectores como en la sierra, sí se sigue consumiendo a pesar que se está dejando de cultivar porque no se está apreciando todas las propiedades que estos tienen. Quiero finalizar agradeciendo a dos tesistas mías, a Georgina y a Jennifer, que han sido claves para el desarrollo de estas investigaciones. Ellos están trabajando con las galletas con harina de mashua. Y también agradecer a la Universidad Nacional de Trujillo por permitirme ser parte de este evento y al grupo de investigación en ciencias dinámicas al cual pertenezco. Estas son algunas referencias bibliográficas principales y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Cintia Lisset Aspajo Vialas, por su exposición, ¿no? Usted representa o es docente de la Universidad Nacional de Trujillo y nos ha hablado sobre el tema vida útil de galletas con harina de subproductos agroindustriales y tubérculos andinos de la libertad. ¿Tuviera alguna consulta, alguna inquietud por parte de los señores participantes? Muy bien, muchas gracias, doctora Cintia. Yes. Finalmente presentamos a la doctora Judith Isabel Flores Albornoz de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, quien nos va a exponer sobre el tema la política pública ambiental y el manejo de residuos sólidos en la Municipalidad Provincial de Huaraz. Doctora Judith, si se encuentra presente la doctora Judith. Ya, lastimosamente la doctora no se encuentra. Ok, en todo caso, damos por culminado esta mesa de investigadores número 9 de Ciencias e Ingeniería, agradeciendo siempre a la Red Peruana de Universidades por esta participación en la sexta semana de la investigación 2025. Que tengan todos ustedes una excelente noche ya. Y bueno, de mi parte y de la Comisión Organizadora, nuestro agradecimiento muy especial. Muy buenas noches.